Hola compañeros, bueno pues hoy os traigo un vídeo para explicaros dos cosas que tengo ya preparadas para el TCR. Una es el sistema de control de apertura, cierre del techo y puesta en marcha del TCR o encender la columna, y otro es la estación meteorológica. Entonces bueno, voy a explicaros un poco pues básicamente los componentes, cómo está diseñado y el esquema de conexión, y luego conectaremos el, el sistema al K-Stars para ver cómo funciona y veamos que está todo correcto. Lo primero que voy a explicaros, que voy a enseñaros, es el diagrama, o por así decirlo, perdón, el diagrama no, primero voy a enseñaros el aparato físico, la conexión física, cuáles son los componentes. Esto es una caja que he diseñado yo, ¿vale? Que compramos una cajita por AliExpress, en el que en el interior de la caja tenemos, por un lado, una placa Arduino, ¿vale? Que es la que se conecta al TCR por el puerto USB este de aquí, y una caja de relés con 4 relés que tienen diferentes acciones, unos para abrir el techo, otros para cerrar el techo, otros para interrumpir el mecanismo de apertura-cierre, hacer una parada por si hay que hacer una parada de emergencia o lo que sea, y el otro para encender la columna del TCR y encender la montura, la cámara, todo, bueno, lo que sería todo el interruptor de columna. Estos tres de ellos actúan como pulsadores, de manera que se pulsa, o sea, tú pulsas abrir en el K-Stars, se activa momentáneamente el relé como si fuera un pulsador, un botón pulsador, y entonces eso da la orden de apertura del techo, otro pulsador para el cierre, otro pulsador para interrumpir la maniobra, y el último no es un pulsador sino un interruptor, que lo que hace es que cuando lo pulsas se activa el relé y enciende la corriente, y cuando lo vuelves a pulsar se desactiva el relé y se desactiva la corriente, como si fuera un interruptor. Luego tenemos 3 pulsadores y un interruptor. Los cables y sus colores, ¿vale? Están acordes a un diagrama que os voy a enseñar. Bueno, esta cajita, cuando la cierras por el exterior, tienes un puerto USB por donde conectas directamente al mini PC que está el K-Stars, y una fuente de alimentación donde entran 12 voltios para alimentar la placa de Arduino y para alimentar pues todo el sistema, que es opcional pero es recomendable encenderlo con 12 voltios. Y arriba del todo lo que tenemos es una clema donde van todos los cables. Podemos ver, por ejemplo, a ver si lo podemos ver, todos estos cables salen por aquí, por un agujerito, que son los cables que vienen a los sensores de final de carrera, que son dos, y a los relés, que son 4. Ahora mismo son los 4 que están conectados. Y esta, pues bueno, tiene una clema con un conjunto de cables que tienen sus colores, y esos colores están representados en el siguiente diagrama, que voy a explicar a continuación. Esto que estáis viendo aquí arriba es el techo. Esto de aquí es un sensor magnético que se coloca al final del techo. Y estos son dos sensores magnéticos que lo que hacen es que cuando los dos sensores coinciden, se manda la señal como que el interruptor está cerrado, y cuando no coinciden, como es en este caso, que no coincide, este de aquí arriba no coincide con este, se manda la señal de que está el interruptor abierto. Cuando el interruptor está cerrado, manda la orden al K-Stars diciendo pues que este interruptor está conectado, es decir, el techo está cerrado. Y cuando el techo se mueve, porque esta lámina es la del techo que se mueve y se abre, esto corre hacia la izquierda, y cuando este interruptor magnético de aquí arriba llega a la posición de abierto, pues se activa este interruptor y indica al K-Stars que el techo está completamente abierto. Voy a pasar a explicar ahora mismo el diagrama. El diagrama tienes por un lado el motor Ditec Ion 4, que es el que vamos a comprar para mover, para cerrar y abrir el techo,
Y la placa de control de motor DTEC Ion 4 tiene todos estos interruptores esta clema con estos botones de entrada. Ahora veremos una imagen de la placa de control del motor para que lo entendamos. Y por el otro lado tenemos la cajita que yo he diseñado, en el que por un lado tenemos la placa Arduino y por otro lado tenemos la placa de 4 relés. Y todos estos cablecitos de colores son los que están conectados y vienen de dentro de la placa Arduino hacia afuera de la caja, ¿vale? Es muy sencillo entenderlos. Por ejemplo, si empezamos por aquí abajo, podemos ver claramente que tenemos la salida de 5 voltios de la placa Arduino, que ese cable rojo este de aquí, se conecta a la entrada de 5 voltios del relé. Las entradas de GND, de tierra, de masa, se conectan en común al cable de masa, tanto del sensor de cierre como el sensor de apertura. Sensor de apertura, sensor de cierre, ¿vale? La placa, el conector A0 de la placa Arduino se conecta al interruptor de cierre y el A1, cable naranja, se conecta al interruptor de apertura. De esta manera, cada vez que le llega señal por el cable A1, le está indicando a la placa Arduino que el techo está cerrado, y cuando le llega señal por el cable A0, le indica al Arduino que el techo está abierto. Esto de aquí, estos dos interruptores, son los finales de carrera, que te indican si el techo está cerrado o el techo está abierto. Esto está programado con un lenguaje de programación Arduino en el que pues te indica si el techo está abierto o está cerrado. Por otro lado, en la otra placa Arduino tenemos una salida de tierra también, que va conectada a la entrada de tierra de la placa de relés. Y luego tenemos 4 interruptores de la placa Arduino, que son el pin 4, el 7, el 8 y el 12, que hacen referencia, pues el 4 al relé número 1, el 7 al relé número 2, el 8 al relé número 3 y el 12 al relé número 4. Entonces, esto es la conexión que hay en el interior y esto es la conexión que hay en el exterior. Es decir, si volvemos aquí, podemos ver que, si vemos aquí, podemos ver que en el interior tenemos los cables de la placa Arduino que van a la placa de relés, que son estos cables de aquí, y los cables de la placa de relés y de la placa Arduino que salen hacia el exterior, ¿vale? Todos los colores coinciden. En el exterior tenemos todo este conjunto de cables y colores que van a este switch interruptor, en el que por el otro lado conectaremos los cables que van directamente al motor DTEC de aquí, al motor que es el que mueve a la apertura y cierre del techo. Voy a explicar ahora cada uno de los relés. Por ejemplo, el relé número 1 está destinado para abrir el techo, de manera que tiene tres salidas el relé. Una salida común, ¿vale? Y una salida de open. Normalmente, N-open significa normalmente abierto, ¿vale? Esto quiere decir que la salida común va a la entrada número 30 del motor y la salida open va a la entrada número 5. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando le entre corriente o cuando se cierre el circuito 35, se va a mandar la orden al motor de que abra el techo. Igualmente ocurre con el de cerrar. Cuando se cierre el circuito 1.6, cable gris, cable amarillo, le va a mandar la orden de cerrar el techo. Y para el tema de abortar la operación, que sería el relé 3, cuando se abra, no cuando se cierre, en este caso es al contrario, aquí cuando se abra el interruptor 30-20, le van a mandar la orden de parar el movimiento. Y esto os preguntaréis, ¿cómo has sabido tú qué pines tienes que conectar en cada uno de ellos? Bueno, pues porque si nos vamos al manual de DTEC, este es el manual de DTEC, aquí tenemos, primero os voy a enseñar la placa de control, ¿vale? Este es el motor,
y aquí tenemos la placa de control, que es esta plaquita de aquí, ¿vale? Entonces en esta plaquita de aquí tenemos los diferentes conectores que hay que conectar, el 0, el 1, el 6, el 8, el 30, el 5, el 20, el EP+, y el EP-. Vale, vamos ahora a intentar interpretar y entender estos cables con la placa del motor, para saber cómo funciona. Por ejemplo, hemos dicho, maniobra de abrir cuando el interruptor 35 del motor se encuentra en estado cerrado. Normalmente abierto quiere decir que si no le llega ninguna señal al relé, no le llega corriente del cable COM al cable, o sea, del cable azul al cable blanco, del COM al N-Open. No le llega, no se cierra el circuito, está el circuito abierto. Como el circuito está abierto, no le está llegando, no se está cerrando el circuito en el pin 5, por tanto, cuando tú le des en el K-Star al botón de Open, el relé va a pasar momentáneamente como un pulsador de normalmente cerrado COM a normalmente abierto COM. Entonces va a pasar corriente del COM, del cable azul al cable blanco. Entonces se va a cerrar el circuito 35 y va a enviar la maniobra de abrir. ¿Esto por qué sé que es así? Bueno, pues porque aquí en el manual, aquí hay un diagrama que dice, aquí lo pone, el interruptor 35, normalmente abierto, ¿vale? NA, N-Open, normalmente abierto. Esto quiere decir, maniobra de apertura con la selección BCCS13. Esto quiere decir que cuando configuremos en la placa del motor DTEC la opción BCCS13, el cierre del contacto activa la maniobra de apertura. Esto lo que quiere decir es que cuando este interruptor, clic, choque el 30 con el 5, se cierre, se manda la señal de apertura. O lo que es lo mismo, cuando el cable azul se conecte con el cable blanco, es decir, cuando el relé se active aquí, va a pasar corriente del cable azul, bueno, corriente no, lo que va a hacer se va a cerrar el circuito 35, se va a cerrar este circuito, va a hacer clac, esto va a cerrarse, y al cerrar el contacto, activa la maniobra de apertura. Lo mismo ocurre con el 1.6. Si buscamos el 1.6 abierto, que es este caso de aquí, con la selección BC6414, esto se configura en la placa. O sea, la placa tiene un conjunto de opciones que tienes que configurar, que sea BC CS13 y BC 6414. Lo configuras así para que cuando se cierre este interruptor se abra, y cuando se cierre este interruptor, el cierre del contacto, activa la maniobra de cierre. Lo mismo, la misma función. Cuando la corriente del cable gris COM, o más bien cuando la señal, o cuando se cierre el circuito COM cable gris con N-Open cable amarillo 1.6, ¿vale? Cuando se cierre este contacto, va a enviar la maniobra de cierre. Es decir, cuando le dé al botón cerrar del K-Star, momentáneamente es como un pulsador, activa el relé como un pulsador momentáneamente, cierra el circuito momentáneamente con N-Open, cierra el circuito momentáneamente 1.6, por tanto hace esta función, clac, se cierra, y al cerrarse, el cierre de ese contacto activa la maniobra de cierre. Por tanto, ya sabemos que cuando yo pulse en abrir, se envía la orden al motor de que abra el techo. Cuando pulse en cerrar, se envía la orden al motor de que cierre el techo. Cuando pulse en abortar, es justo lo contrario con los botones 30-20. Es decir, 30-20 normalmente cerrado. Este caso de aquí, lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos inicialmente, sin que el relé esté activado, tenemos el 30 con y el marrón 20, que es cerrado. Es decir, el circuito está cerrado. El circuito está cerrado, por tanto, es esta opción de aquí. Circuito cerrado, normalmente cerrado. Cuando seleccionemos en la placa AP2019, es decir, cuando configuremos en la placa esta sección, la apertura del contacto de seguridad provoca la parada del movimiento. Es decir, hace la maniobra de stop. Es decir, cuando yo pulse el botón de interrumpir, se va a abrir como un pulsador momentáneamente esta conexión y va a dejar de momentáneamente
tener el circuito cerrado 30-20. De esta manera se va este conector que está cerrado pasará momentáneamente a abierto y la apertura de ese contacto provoca la parada del movimiento. Con lo cual ya sabemos que cuando pulsen abrir se abre el techo, cuando pulsen cerrar se cierra el techo y cuando pulsen interrumpir se aborta el movimiento, hace un stop. Y por último tenemos el relé 4 que es COM normalmente open. Esto simplemente lo que hace es que cuando yo pulse el botón auxiliar que hay en el K-Stars, lo que va a hacer va a ser como no como un pulsador, sino como un interruptor, sino directamente se va a cerrar este circuito hasta que vuelva a pulsar el interruptor, que se volverá a abrir el circuito. El cierre del circuito trabaja como un interruptor, como el interruptor que tenemos para encender la columna oeste en el observatorio. Esto lo que va a hacer va a ser encender el TCR, encender la montura y encender la cámara. Es decir, inicialmente este interruptor está cerrado, es decir, este interruptor no está activado, pero cuando yo lo dé a activar, lo que va a hacer va a ser, se va a cerrar el circuito con NOpen y entonces se va a activar la corriente hacia el TCR. Aquí sí que le entran directamente 220 voltios por el cable rojo y cuando se cierra el circuito pasan los 220 voltios al cable negro, se cierra el circuito en el interruptor y por tanto se enciende la montura y la cámara. Cuando terminamos la sesión, tenemos el telescopio aparcado, tenemos el techo cerrado, lo que hacemos es volver a pulsar el interruptor para que esta corriente deje de llegar y por tanto se apaga la cámara y se apaga la montura. Con lo cual, este diagrama queda muy claro. Además, todos los colores coinciden con los colores que he puesto aquí en el interruptor este. Por tanto, de esta manera es tan sencillo como subir al observatorio y conectar en estos pines, en cada uno de sus colores, con la placa del motor. Conectar el azul sacar un cable azul del canal 30 y conectarlo al canal azul que entra por aquí. Lo mismo con el blanco, 5, 20, marrón, 1, gris, 6, amarillo. Y conectarlos todos aquí. Y luego el rojo y el negro, pues también conectarlos aquí. Porque está todo centralizado en esta cajita. Entonces, de esta manera ya tenemos un sistema que se coloca al lado del motor y se enchufa directamente al ordenador, al K-Stars. Cuando enchufamos esto en el K-Stars, lo vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Aquí tenemos el K-Stars. En la configuración, aquí pondremos la montura, las cámaras, el enfocador, la rueda portafiltros, todas las cosas, ¿no? Y luego en cúpula ponemos el roll-off INO, que es, por así decirlo, el driver que controla la placa Arduino. Y luego hablaremos de las condiciones de la estación meteorológica, que se llama Weather Radio, que es la placa que controla la estación meteorológica. Aquí le damos a guardar. Siempre muy importante esto, tenerlo sin marcar. Dar a guardar y conectamos. Entonces automáticamente aquí tenemos las 4 cosas que podemos conectar. Lo primero que hay que hacer es conectar el roll-off INO, que es, por así decirlo, la placa que controla apertura, cierre del techo, los finales de carrera y encender y apagar el TCR. Entonces tú aquí pulsas en conectar y automáticamente se te conecta la placa que controla eso que he dicho, el techo, los finales de carrera. Aquí se ven los finales de carrera. Ahora me está diciendo que el techo está cerrado completamente. Tenemos el botón auxiliar. Este botón auxiliar, si yo pulso en activado, lo que va a hacer va a ser activar el relé que enciende activar el relé 4, que es el que enciende el TCR. Es decir, nosotros hemos conectado la placa, pero no hemos conectado todavía ni el telescopio, ni la cámara, ni absolutamente nada, ni siquiera la estación meteorológica. Solamente hemos conectado la placa inicial de control. ¿Por qué? Porque primero tenemos que encender el TCR
después hacer la maniobra de apertura del techo y ya después conectar la estación meteorológica y hacer todo lo demás. Entonces, ese es el procedimiento. Todo esto lo actualizaré y haré una checklist para que todo el mundo que utilice el TCR sepa paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser encender el TCR. O lo que es lo mismo, mandarle la señal al relé 4 para que active este conector y esto me activaría el TCR. ¿Vale? Pues tenemos aquí. Cuando pulsa aquí, vais a escuchar cómo el relé 4 se activa dentro de la cajita. Lo pulso y lo escucharéis. ¿Habéis visto? Ahí se ha activado. Si lo vuelvo a pulsar en desconectar, se vuelve a desactivar. Se desactiva. Se activa. Se desactiva. Se activa. Correcto. Al activarlo, es como un interruptor. ¡Pum! Interruptor activado. ¡Pum! Interruptor desactivado. Ahora está el interruptor activado. Por tanto, ya se enciende la columna oeste. Con la montura, la cámara, rueda portafiltros, con todos los componentes. Lo siguiente que hay que hacer es, evidentemente, abrir el techo, ¿no? Bueno, antes de abrir el techo, como ya tenemos todos los componentes activados, montura, cámara y tal, pues tendríamos que venir a la cámara, conectar la cámara, venir al telescopio, conectar el telescopio, ¿vale? Y una cosa muy importante, en el telescopio hay que fijarse que en opciones tengamos puesto el bloqueo de la cúpula. Esto es para que no te permita cerrar el techo si la montura está trabajando y no está aparcada, y también no te permite abrir el techo si la montura está desaparcada. Es decir, esto es lo que hace es vigilar que antes de abrir o cerrar el techo, en qué estado se encuentra la montura. Si la montura está aparcada, permite abrirlo. Si la montura no está aparcada, no permite cerrarlo. Es decir, es un control para que no se cometa el error de abrir y cerrar el techo cuando el telescopio no está aparcado, para que no choque y no colisione. ¿Vale? Esto siempre que hay que tenerlo marcado y es una cosa muy importante. Lo mismo ocurre en la placa de roll-off INO, es decir, la placa que controla esto. En opciones tenemos uno que pone Mount Look, es decir, no me va a permitir cerrar el techo si la montura está trabajando, ni tampoco me lo va a permitir abrirlo si la montura no está aparcada. ¿Vale? Entonces, al final es una simbiosis entre telescopio y techo para que en cualquiera de los dos casos nunca haya un conflicto en el que se cierre el techo con el telescopio trabajando o se intenta abrir el techo con el telescopio moviéndose. Entonces todo eso está sincronizado y se sincroniza gracias a estos botones que pone Mount Look aquí y bloqueo de cúpula en telescopio. Muy bien. Siguiente paso, ya tenemos conectada la montura, ya tenemos conectada la cámara, porque está activado, porque hemos activado el relé. El siguiente paso es abrir el techo. Entonces, cuando pulsemos en abrir, vamos a escuchar cómo se activa el relé, otro relé de los que hay, concretamente el relé número 1, el de abrir, que manda la orden cerrar el contacto 35, que consiste en cerrar 35, apertura, maniobra de apertura, ¿vale? Muy bien, pues entonces yo ahora vengo aquí, pulso en botón abrir y vais a escuchar el relé como, en este caso no vais a escuchar como antes, que hacía clic y ya está. Y luego clic, se desconectaba, clic, se conectaba. En este caso vais a escuchar clic, clic, porque es un pulsador, no es un interruptor, es diferente. ¿Vale? O sea, en el relé número 4 escuchábamos lo siguiente. Cuando desactiva se oye una vez. Cuando activa se oye una vez. Desactivo, una vez, activo, una vez, desactivo, una vez, activo, una vez, como un interruptor, ¿vale? Bueno, pues en el pulsador se oye clic, clic, que es activo momentáneamente para darle la orden al motor de que abra el techo, y desactivo porque es un pulsador. El pulsador retorna, pulsas y retorna. El interruptor no retorna, el interruptor pulsa, se mantiene pulsado,
pulsa, se mantiene pulsado. Entonces, esa es la diferencia entre un pulsador y un interruptor. El interruptor no tiene el retorno, el pulsador sí. Entonces, bueno, ahora pulsamos en abrir, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir cuando yo pulse en abrir? Pues que evidentemente el techo se empieza a abrir. Entonces, por tanto, si nos vamos al diagrama de antes, lo que va a ocurrir es que esta plaquita, que es el techo, empezará a moverse hacia la izquierda y este sensor de apertura o este sensor magnético va a dejar de tener contacto con este final de carrera. Entonces va a llegar un momento en el que esto indicará que se está abriendo. Y cuando termine de abrirse, este de aquí irá corriendo por aquí y contactará con el principio de carrera, con el switch que está en el principio de carrera. E indicará al K-Start que está abierto. ¿Vale? Vamos a hacer la maniobra. Pulsamos en el botón abrir y vamos a escuchar cómo el pulsador hace clic, clic, pulsa y suelta. ¿Habéis visto? Entonces ahora se está moviendo el techo. Ahí, donde pone, veis que ha cambiado de close a open moving, está diciendo que el techo se está moviendo y esta señal sale así porque el final de carrera todavía no ha llegado al inicio de carrera. O sea, ha dejado el final de carrera, se está moviendo a la apertura total y no ha llegado al final de carrera. Cuando llega al final de carrera, al principio de carrera, pues pone open. Es decir, la maniobra que hemos dicho antes, ¿no? Pim, pim, se abre, esto empieza a moverse, pierde el contacto con este conector, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, y cuando entra en contacto con este conector, ¿no? Cuando se está moviendo pone opening, ¿no? Cuando se está moviendo pone aquí open moving, y cuando llega al conector de aquí, pues pone directamente opened, como que está abierto. Hacemos la maniobra contraria, pulsamos en cerrar y entonces lo que se va a hacer va a ser activar el relé 2 como un pulsador. Clic, clic. ¿Vale? Y va a hacer la maniobra contraria. El techo que está aquí va a empezar a moverse por aquí, pondrá moving close durante la maniobra de movimiento y cuando llegue el contactor, el sensor magnético otra vez a esta posición, pues aquí volverá a poner close, ¿vale? Así que pulsamos en cerrar y escuchamos cómo el relé número 2 actúa como un pulsador clic-clic. Ahí lo tenemos. Se empieza a mover el techo, pierde la conexión el magnético con el inicio de carrera, es decir, el sensor este magnético que estaba aquí empieza a moverse para acá, pierde la conexión con el inicio de carrera y cuando este sensor magnético llegue otra vez aquí, pues ocurrirá que pone close, que ya ha llegado al final de carrera y está cerrado. Así es como funciona la cajita que hemos diseñado. Nos queda por ver una última opción que es el interrumpir. Es decir, yo le voy a dar a abrir, se va a empezar a abrir y durante la maniobra de apertura voy a parar el movimiento. ¿Ok? Le doy a abrir, se va a escuchar el relé número 1 como antes, ¿no? Clic, clic. Y luego voy a hacer la interrupción y se va a escuchar el relé número 3, clic, clic, en el que se va a abrir momentáneamente el contactor 30-20, que es lo que hemos dicho. Si el 30-20 que está cerrado se abre, pues la apertura provoca la parada del movimiento, que es justo lo que quiero hacer. Quiero forzar un stop del movimiento. Entonces, pulsamos en Open. Ahí se escucha el pulsador del relé número 1. Se empieza a abrir el techo. Y durante la maniobra de apertura, pulso interrumpir. Ahí se escucha el relé número 3. Se interrumpe la maniobra. Ahora puedo hacer dos cosas. O seguir dándole a abrir o seguir dándole a cerrar. Si le doy a abrir, se volverá a activar el relé número 1 como un pulsador y volverá a poner Opened Moving porque sigue moviéndose la apertura. Si le vuelvo a dar a interrumpir, vuelvo a pulsar el relé número 3 y se vuelve a interrumpir la maniobra de apertura. Si ahora le doy a cerrar, se activa el relé número 2, pulsador número 2,
y pone close moving. Si no interrumpo más la maniobra, cuando el contactor, ¿no? Cuando el magnético llegue aquí otra vez, pues obtendremos la señal de que está cerrado completamente. Bien, así es como funciona la cajita que he diseñado para abrir, cerrar el techo. Los sensores de final de carrera los tiene también registrados y también el interruptor para encender la columna. Esto que estoy manejando desde el panel INDI se puede hacer también desde el panel de ecos. Desde el panel de ecos tengo este panel de aquí, donde tengo un botón de abrir, un botón de cerrar y un botón de interrumpir. Lo mismo, si pulso abrir, se suena el relé de apertura, se pone que está abriendo y cuando llega al final de carrera pondrá abierto. Si pulso en cerrar, dice que está cerrando y cuando llegue el sensor al final de carrera pondrá que está cerrado. Ocurre lo mismo si pulso en desaparcar. Desaparcar es como abrir, es la misma opción. Si pulso en desaparcar, se abre, ¿vale? Si ahora pulso en interrumpir, se interrumpe la maniobra. Y si ahora pulso en aparcar, pues se cierra y cuando llegue el sensor al final de carrera, vuelve a poner otra vez cerrado. Si pulso otra vez en abrir, se abre. Si pulso en interrumpir, se interrumpe la maniobra. Si vuelvo a pulsar en abrir, sigue abriéndose hasta que el sensor de final de carrera llegue al principio de carrera. Si pulso aquí, que está en abierto, pulso en aparcar o cerrar, que es lo mismo, se empieza a cerrar. Si pulso en interrumpir, se para la maniobra. Si pulso en abrir, se vuelve a abrir y hasta que llega el sensor de carrera a la posición de abierto. Así puedes hacer las miles de pruebas y las miles de combinaciones que existen. El funcionamiento es el mismo. Pulsar abrir, pulsar cerrar, pulsar aparcar o desaparcar es lo mismo que abrir y cerrar, ¿vale? Y pulsar interrumpir para parar el movimiento. ¿Qué más cosas tiene? Pues por ejemplo, si yo tengo el telescopio en posición, ahora mismo está abierto, ¿no? Yo ahora voy a desaparcar la montura. Me voy a la montura y pongo desaparcar la montura. La montura está desaparcada. Si yo ahora pulso en cerrar, no suena relé. Y me sale un mensajito, no suena relé ni hace nada. Me sale un mensajito de error techo corredizo. Consulta el registro de INDI. Te está diciendo que te vayas al INDI y aquí pone warning, no se puede cerrar el techo si la montura está desaparcada. ¿Vale? Básicamente te está diciendo eso, que como la montura está desaparcada, no puedes cerrar el techo. Ya le puedes dar las veces que quieras, que no va a hacer absolutamente ninguna acción. No se oye ningún relé, por más que yo le pulse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la montura está desaparcada. Es decir, que hasta que la montura no esté aparcada, yo no puedo darle al botón cerrar. Ahora sí le doy a cerrar porque acabo de aparcar la montura. Se cierra y cuando el sensor de final de carrera llegue al final, pondrá que está cerrado. Lo mismo ocurre para abrir. Si yo desaparco el telescopio estando el techo cerrado, no me deja. Yo pulso en desaparcar y me dice, no hace nada, no desaparca. Y si me voy al panel de INDI, al telescopio, me dice, warning, cannot unpark mode when dome is locking. Es decir, no puedes desaparcar la montura si el techo está cerrado. ¿Vale? Es exactamente la misma maniobra. Es decir, está protegido el hecho de que yo desaparque o aparque la montura con respecto al techo. Es decir, el sistema sabe que si el techo está cerrado, la montura no la puede desaparcar, y si el techo está abierto, si la montura está desaparcada, el techo no se puede cerrar. Esas son las dos normas básicas de seguridad
para evitar que haya una colisión entre el techo y el telescopio. Y eso está totalmente programado dentro del K-Stars y no hay nada que hacer, simplemente configurarlo para que todo el mundo cuando venga aquí pues no cometa el error. Claro, puedes cometer el error si vas rápido y no te das cuenta. Tú llegas aquí, pum, desaparcar. Uy, que no me desaparca. Ay, ¿por qué no me desaparca? Anda, porque no ha abierto la cúpula. Ah, vale, entonces espera, abro primero. Abro la cúpula y ahora sí puedo desaparcar el telescopio. Ah, bueno, venga, vámonos para casa. Voy a cerrar, cierro. Uy, no me cierra. Uy, no me cierra. Aparcar. Uy, no me aparca. Uy, no me aparca. Uy, no me cierra. ¿Por qué no me cierra y no me aparca? Porque tienes la montura. Tú miras, te vienes aquí y dices tú, a ver, ¿por qué no me cierra y no me aparca? Te dice, que la montura está funcionando, que no la has aparcado todavía. Ah, vale. Primero tengo que aparcar la montura. Me voy a la montura, aparco la montura. Y ahora sí puedo cerrar, aparcar el techo o cerrar, que es lo mismo. Pues ahí, cuando llega al final de carrera, pondrá cerrado. Ya está. De esta manera queda completamente probado, testeado, que la maniobra de apertura, cierre del techo, la maniobra de activar o desactivar la columna, funciona todo con una placa que he diseñado y que va conectada al ladito del motor que vamos a montar en el techo del observatorio. Una vez que tenemos la montura aparcada, el techo cerrado, venimos aquí al panel de INDI, venimos a la cámara, la desconectamos, venimos al telescopio, lo desconectamos y ya cuando tenemos la cámara, las cámaras, la rueda portafiltro, el telescopio, todo desconectado, menos el roll-off INO, evidentemente, que es el que controla todo, pues ahora ya podemos darle al switch de desactivar la corriente del TCR. Es decir, el switch el relé número 4, que lo que va a hacer va a ser desactivar el TCR. Desactivar la corriente del TCR. Pulsamos aquí y desactiva el TCR. Ahora se habrá apagado la montura, se habrá apagado la cámara, los ventiladores, toda la rueda portafiltro, todas las cámaras y todo lo que lleva la columna oeste del observatorio. Y en este momento, ya perfectamente, que ya tenemos el techo cerrado, la montura aparcada, el techo cerrado y todo el equipo desconectado, podemos, si queremos, desconectar el sistema roll-off INO de aquí, pulsando en desconectar. Ya está. Esto es la maniobra de cierre rutinaria que hay que hacer antes de cerrar el observatorio, antes de apagar el ordenador. Y nada más, esto es todo el sistema de apertura, cierre, control de los sensores de carrera y encendido y apagado de la columna este. Todo centralizado, como veis, todo centralizado en una plaquita, como hemos visto antes, que tiene una placa Arduino y una placa con 4 relés. Y que básicamente lo que hace es, pues, lo que hemos visto, ¿no? Todo esto. Lo que he explicado aquí, todas las conexiones que tiene aquí, que bueno, visto en un diagrama, si no lo explico, yo puedo entender a que os quedéis patinando, porque evidentemente son muchos cables y son muchas conexiones. Pero todos tienen su explicación, su lógica, y están bastante explicadito en el manual de Ditec. O sea, aquí claramente te dicen pues qué pines tienes que conectar y qué pines tienes que conectar para que haga la maniobra de apertura, cierre y stop. Solo me queda una cosa por ver aquí, y es que hay una alternativa con este motor para, en vez de instalar 2 sensores de final de carrera, instalar solamente uno de apertura, de inicio de carrera, porque el pin LP- y el LP+, también actúa, manda una señal, puede mandar una señal a la placa Arduino cerrando el conector, indicando que el techo está abierto o cerrado. Lo vamos a ver cómo sería eso. Hay otro plano que tengo yo aquí diseñado, que es el mismo. Si veis la diferencia entre este plano y este plano, ¿vale? La diferencia está que este plano tiene 2 sensores y este solamente tiene uno. El de aquí ha desaparecido. ¿Por qué?
Porque le he puesto el cable de los cables que venían de este sensor, el moradito y naranja, se lo he puesto directamente a los cables LP más y LP menos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en el manual hay una sección en que dice que la salida LP la puedes utilizar para indicar que el techo está cerrado o para indicar que el techo está abierto. Y esto se configura configurando en la placa del motor la opción BAFF08. Es decir, si venimos aquí al motor, al manual, vamos a ver aquí una nomenclatura. ¿Ves? Todas estas son las nomenclaturas del menú. Del menú lo que pone. Aquí hay que buscar BA, me pone BC, hay que buscar BA. Tenemos aquí BA, FF, BA, BA, FF, y en la opción 08 es automatismo cerrado. Es decir, si yo configuro en la placa BAFF08, lo que le voy a indicar es que por los cables LP más y LP menos, que hemos visto antes, por estos cables, el LP más y el LP menos, si los conecto directamente a la placa de Arduino, el LP más al GND y el LP menos al A1, el morado al morado y el naranja al naranja, es decir, dentro de esta plaquita, como hemos dicho aquí, los conectores, morado, morado, naranja, naranja. Los conecto, el morado y el naranja, los conecto al LP más y LP menos, ¿no? Entonces, cuando el techo esté cerrado por completo, el motor DTEC manda una señal por el canal cierra el contacto LP más, LP menos, indicándole a la placa Arduino que el techo está cerrado. De esta manera nos podemos evitar el usar un final de carrera aquí y tener que estirar todos los cables de aquí hasta el principio. Poniendo un principio de carrera aquí y todo esto, pues tienes toda la instalación más recogidita y solo utilizas un interruptor de final o principio de carrera, como lo queramos llamar. Es decir, de esta manera, cuando nosotros esté el techo cerrado y en esta configuración, cuando conectemos el K-Stars y cuando conectemos el Roll of Ino dentro de K-Stars, ¿vale? Cuando aquí vengamos al Roll of Ino y lo conectemos, tendremos el sensor cerrado directamente. Porque el LP más y el LP menos, como está el techo cerrado, le está dando señal de que el techo está cerrado. Cuando hagamos la maniobra de apertura, esto dejará de tener corriente y por tanto aquí pondrá Opened Moving. Hacemos la maniobra de apertura y entonces pondrá Moving Opening. Es decir, este techo se está moviendo hacia acá, estos dos interruptores dejan de tener señal, dejan de estar el circuito cerrado y por tanto se está moviendo hacia acá. Y cuando este sensor llegue aquí, pues ocurrirá lo mismo que hemos visto antes, que pondrá Open. Cuando cerremos, volverá a moverse el techo hacia el cierre y cuando se cierre por completo, el interruptor LP más y LP menos se cerrará el circuito y por tanto me indicará que está el techo cerrado. Es decir, tenemos dos maneras de montar esto en el observatorio. Con dos interruptores de final de carrera y los dos conectados a la 0 a 1, o con un interruptor de final de carrera y utilizando la salida LP que tiene el propio motor de DTEC. El motor de DTEC tiene una salida para indicar si el techo está cerrado o el techo está abierto, que es lo que pone aquí en el manual, como hemos visto en BAFF. BAFF. La función de salida es una función de salida LP. Si la función de salida es 0,8, va a indicar que el techo está cerrado. Si es 0,9, va a indicar que el techo está abierto. Hay más funciones, ¿no? Función de luz de cortesía, cierre electrónico, intermitente, en fin, hay muchas funciones. Pero a nosotros la que nos interesan de todas estas es la función de automatismo cerrado, la 0,8. Es decir, configurar en la plaquita BAFF08 y conectar el cable morado
al cable morado y el cable naranja al cable naranja, como vemos aquí, como veremos aquí en esta placa. Y así tendremos dos maneras de probar, con dos interruptores de carrera o con un interruptor de carrera y la salida LP del motor. Esta solución a mí me parece más práctica, en principio porque esta señal de cierre es más robusta y con menos posibilidad de que falle. Y aquí podemos poner, si esto funciona así, indicando y solamente necesitando un interruptor de apertura, podemos poner aquí dos interruptores de inicio de carrera conectados en paralelo para que si falla uno, el otro nos dé señal. Y así garantizamos la seguridad de que aquí, cuando el techo llega aquí, está abierto. Si uno falla, pues el otro da señal. Entonces, de esta manera, pues podemos aprovechar dos interruptores de inicio de carrera y el interruptor de techo cerrado que devuelve el motor. Entonces, primero haremos esta instalación y si vemos si funciona, pues en vez de poner un interruptor de apertura, pondremos doble interruptor de apertura para que si falla uno, tengamos otro de emergencia. Y así sepamos que el techo siempre está abierto o cerrado, ¿vale? Sepamos siempre en qué estado se encuentra el techo y no induzca error. Si este mecanismo no funciona, pues no nos tocará más remedio que poner uno al principio y uno al final para ver que manda las señales de final de carrera e inicio de carrera. Así que pues nada, esto es todo, ¿vale? No hay mucho más que contar del motor de apertura y cierre. Y ahora os voy a explicar todo el tema de la estación meteorológica en otro vídeo para no hacerlo tan extenso. Así que nada, gracias, espero que os haya gustado y que os hayáis enterado. Un saludito, nos vemos, chao.